Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Muy buenas tardes, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Qué alegría y qué gran bendición es poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El poder compartir con ustedes el primer sermón, o el primer tema, primera predicación del año. Deseo de corazón que este año sea mejor para todos. Que tengamos un año mucho más bendecido. El año pasado fue malo, en varios aspectos y también muy positivo, pero perdimos a hermanos. Partieron de hermanos a la presencia del Señor, por enfermedades, por el COVID. Otros hermanos hemos perdido el trabajo, pero no hemos perdido la fe. Un año que realmente fue para muchos nefasto, pero ¿saben qué? Al final del año, Dios fue misericordioso una vez más con nosotros y nos permitió volver a juntarnos en el templo. Y esa es una alegría inmensa, enorme, el que podamos volver a juntarnos, a alabar al Señor. Debemos congregarnos y deseamos ansiosos. Yo sé que no es solamente mi sentimiento, no solamente mi pensar, también el suyo, el poder estar en la escuela bíblica presencial y el poder estar en la tarde también en forma presencial.
Pero ¿saben qué? El Señor nos permitió este medio. La tecnología, Facebook, WhatsApp, Zoom, YouTube, para poder compartir la palabra de Él, para poder entregar el Evangelio, para poder llevar a otros también su palabra. Deseo de corazón que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes este año, que Él nos llene de su amor. Hoy día vamos a hablar sobre el Mateo capítulo 24. Pero antes les invito a que podamos tener un momento de oración y comunión con el Señor. Entreguemos este culto a Él como una ofrenda de amor. Buen Dios y Padre eterno, te agradecemos por este hermoso día de vida, por este nuevo año que nos otorgaste, Señor. Dedicamos este año para ti, para que tú, Señor, te seas gozando, Señor, completamente. Disfruta, Señor, gózate de las alabanzas. Señor, nos hemos reunido a través de este medio para poder hablar de tu palabra, para poder tener comunión. Recibe, Señor, este culto como una ofrenda agradable a tus oídos. Quédate en medio nuestro, guíanos, Padre, habla a nuestro ser y trae otros, Señor, a tu camino. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Tal como les comentaba, vamos a estudiar el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y Mateo 24 está íntimamente ligado al capítulo 25, pero solamente hablemos del 24. Y comienza este capítulo con una profecía terrible. Dice así: cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Solamente decían, mira Jesús, qué grande, mira qué tremendas paredes, mira que la majestuosidad que existe aquí. Nadie la puede destruir. Mira tremendos muros, qué gruesos, fortificados. Y Jesús les responde y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué mala noticia, qué mala profecía para los judíos. Ellos consideraban el templo que era el lugar más santo y se sentían orgullosos de tenerla. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dicho cómo tenía que ser. Le entregó todas las medidas, le entregó los planos para considerar. Ellos consideraban que ese lugar era el más santo, el más cercano a Dios. Y Jesús decía, esto va a ser destruido. Ellos consideraban que era una copia del santuario celestial. Pero veamos un poquito de historia. Según la Biblia hebrea, se instituyó el templo de Salomón, o el primer templo que fue destruido por el imperio babilónico. El primer templo fue destruido por el imperio neobabilónico en el año 586 a.C., cuando Jerusalén fue conquistada y parte de la población del reino de Judá fue llevado al exilio a Babilonia. El segundo templo fue originalmente una estructura bastante modesta, construida por varios grupos de exiliados judíos que regresaban al levante mediterráneo desde Babilonia, bajo el gobierno de Zorobabel, nombrado por los Aquemenidas. Sin embargo, durante el reinado de Herodes I, el Grande, el segundo templo fue completamente reformado y la estructura original fue totalmente cambiada en los grandes y magníficos edificios y fachadas que son más reconocibles actualmente. Al igual que los babilónicos que destruyeron el primer templo, los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén hacia el año 70 como represalia por una revuelta judía en curso. El segundo templo entonces duró apenas 585 años, entre el año 516 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. Y esta profecía era muy difícil de creer, ya que este templo era más formidable que el anterior. Y lo más preciso de esto es la fecha en que, la exactitud de las fechas que ocurrió. Jesús dijo que no va a pasar esta generación antes de ese templo va a ser destruido. Y ocurrió así. Jesús tenía 33 años cuando declara esta profecía. Y una generación son 40 a 80 años, 40 años. 40 más 30 son 73 años. 33 más 4 son 73 años. Y esto ocurrió en 70. No pasó la generación. Y el templo fue destruido.
aquí nos demuestra que Jesús es Dios y que tiene el conocimiento total de las cosas. Y lo que Él dice se cumple. Y que Él nunca habló con maldad, nunca habló con mentiras. Lo que salía de su boca era solo palabra de Dios, porque Él era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Desde un comienzo, Jesús ha sido Dios. Siempre. Por lo tanto, Él sabía las cosas con la exactitud. No pasará a esta generación. Y fue así. Siguiendo con el Evangelio, a contar el versículo 3, habla sobre la segunda venida de Cristo y los acontecimientos que conducen a la misma. La destrucción del templo es el comienzo de las señales que van a venir. Sí, a contar de ese año 70, es que empiezan a ocurrir los diferentes eventos que hablan sobre la segunda venida del Señor, del arrebatamiento de su pueblo, como también de la segunda venida ya para posarse en la tierra. Dice así el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dio una respuesta detallada. El que ellos supieran lo que estaba teniendo lugar antes de su regreso. Pero lo más importante, Él quería que nosotros, o sea, usted y yo, los que vivimos en estos días, al final del tiempo, conozcamos qué es lo que debemos buscar antes de su venida. El Señor fue inteligente y nos amaba y nos dejó escritas las cosas que iban a ocurrir antes de que Él viniera. Jesús habló por primera vez de los dolores de parto, que tanto los creyentes como los no creyentes pasarían. Él dijo: van a sufrir y van a ocurrir muchas cosas. Y esta peste de ahora está dentro de las profecías. Versículos 4 al 8 de Mateo 24 dice así: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Ya muchos van a engañar. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del mundo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, atención, y todo esto será principio, recién el comienzo de dolores. ¡Qué terrible! Y son los comienzos. Nosotros como varones, como hombres, no conocemos lo que es parir. Sabemos que son los dolores de parto. Muchas de ustedes, mujeres, sí lo conocen. Según los científicos, son dolores terribles que llegan al umbral de soportar el ser humano. Y esos dolores de esos dolores, Jesús los compara, lo que vamos a decir, con esos dolores. Van a ser terribles. Estos dolores de parto son falsos Cristos. Ejemplo, les cuento. Ahí estuve buscando. Y hay muchos que se proclaman Cristo. Hay una mujer que se llama Lisbeth García, que es una cubana, ¿ya? Como cabeza de la iglesia cristiana Rey de Salem. Ha convencido a cerca de 1000 seguidores, y esto ha ido cundiendo, de que ella es el Cristo reencarnado. Y que todo lo que ella crea, y todos los que en ella crean, van a ser salvos de la muerte física. Ella dice que es Cristo. José Luis Miranda, que murió convencido y convenciendo a sus feligreses que él había reencarnado en el Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios había reencarnado en él. Pero resulta que la Lisbeth es la esposa y dice lo mismo. Por favor. John Nicholson. Esto fue del año 1799 al 1838, vivió esta persona.
Se rebeló contra el gobierno y él decía ser el salvador en el mundo y la reencarnación de Jesucristo. Otro más. La Biblia lo predijo. Arnold Potter apostató de la iglesia de los santos de los últimos días, de los mormones, y afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo Potter de Dios, del Dios vivo, pero lástima por él, murió en intento de ascender al cielo. ¿Saben qué hizo? Saltó del acantilado, diciendo yo voy a poder volar, voy a poder subir al cielo. Se tiró y murió. Y eso era el Hijo de Dios. William Davis, líder de la secta Reino del Cielo, localizado en Walla, Washington. Él enseñó a sus seguidores que él era el arcángel Miguel, pero había vivido como Adán, Abraham y como David. Cuando su hijo Arthur nació, el 11 de febrero, Dave dijo que el niño era la reencarnación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando a David le nació el segundo hijo, Dave llegó a decir que era Dios el Padre. Krishna Venta, Arno Hom, Jim Homen. Sí, y así hay muchos más. Y cientos de más que se han proclamado Dios o la reencarnación de Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que los han seguido mucha gente y muchas gentes se han perdido creyendo en un Dios falso. No leyeron las escrituras que decía, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, síganme. Está todo en la escritura. La Biblia nos advierte de estos falsos Cristos, de estos falsos salvadores. Es nuestra responsabilidad enseñarle a la gente que esto no es acierto. Hay que mirar las escrituras, hay que leer la palabra del Señor. Hay que pedir sabiduría para que el Señor nos muestre. Las escrituras se revelan y se hablan y se dicen, se explican en sí mismas. No se requiere un libro adicional. Si usted no la entiende, si no la logra comprender, pida que el Espíritu Santo le muestre. Y lo va a hacer. Está escrito en la palabra del Señor. ¿Y qué hablamos sobre las guerras? Solamente entre el año 1899 y el año 2009 ha habido 135 guerras, sin contar, obvio, los conflictos internos, entre comillas, pequeños enfrentamientos entre países vecinos, o dentro de una misma ciudad, o dentro de un mismo país. Solo hemos tenido conflictos bélicos con Bolivia, con Perú. Rumores de guerra, ¿se acuerdan que cuando hubo un rumor de guerra hace tiempo atrás y se fueron todos a verla? Cuando hubo la guerra contra Argentina con Inglaterra, estuvimos en peligro de guerra. Y las fuerzas chilenas se fueron todas hacia allá para proteger. Guerra, rumores de guerra. Actualmente hay guerras. Y está un país armado para hablar con el otro. Y muestran sus poderíos. ¿Quién tiene más misiles? ¿Quién tiene más aviación? ¿Quién tiene más barcos? ¿Quién tiene más torpedos? ¿Quién tiene más armas nucleares? Y que hablamos sobre las pestes y las pandemias. Lo tenemos más que claro. Y lo estamos viviendo actualmente. El COVID ha arrasado con cerca de 12 millones de personas. 12 millones de personas. ¿Y saben qué es lo peor? Que aún no podemos detenerlas. Porque no existe. No existe la vacuna que elimina completamente este virus. No existen los medios. Una agüita mágica, un polvito, una inyección que extirpe totalmente, porque más encima nos dicen, vacúnese, póngase la tercera dosis de refuerzo. Pero no nos aseguran de que eso va a parar la enfermedad, sino que siempre les va a dar más suave. Un microorganismo tan chiquitito. Y nos creemos poderosos y nos creemos sabios y no somos capaces de tener una enfermedad como esta. 12 millones
de personas que han muerto por esto. Hablemos de los terremotos. A la fecha de hoy, en este año, ¿saben cuántos terremotos han habido entre los 4,9 grados y los 9,9? 2.345 sismos. Guerra, falsos cristos, enfermedades, pestes, terremotos. Qué terrible. Cuando empecé a buscar información sobre esto, me daba cuenta de que el Señor ha sido misericordioso con usted y conmigo. Sí, han partido nuestros hermanos en la presencia del Señor. Gloria a Dios porque están en la presencia de ellos. Pero los extrañamos, los amamos y siguen en nuestro corazón. No están con nosotros. Al lado, visible. Pero están aquí. Usted y yo hemos sufrido también las consecuencias de esta enfermedad. Pero Dios en su amor infinito nos mantiene con vida. Y hay que ser agradecido por eso. Yo doy gracias porque estoy con vida y porque puedo compartir con ustedes la palabra del Señor. Puedo hablar de la enfermedad y me podría explayar mucho. Terrible. Pero la gracia del Señor fue conmigo y me sacó de ahí. Y me tiene hablando con ustedes. Nuestro mundo está en la primera fase del principio de los dolores de parto. Lo que significa que aún no es el final de la edad. Por lo tanto, este evento simultáneo de la venida de Cristo y del rapto de la iglesia no es inminente aún. Entonces Jesús habló sobre eventos relacionados con y afectando a los cristianos, viviendo los últimos tiempos, en los versículos del 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Escucharon? ¿Pudieron leer? Se van a levantar falsos profetas. Van a tropezar muchos. Y los que tropiezan van a hacer caer a otros tantos. Se van a entregar a sí mismos. Se van a odiar. Entre amigos, entre familiares, entre hermanos va a haber odio. Y se van a entregar a la tribulación. Este es cristiano. A ese llévense. Este está orando. Esta semana pasada me llegó un video de un pastor que estaba siendo quemado. Con un neumático al medio. Era dentro del neumático y le echaban benzina. Y quemaban al pastor, a ese hermano. No sé cuándo fue. Pero está ocurriendo. ¿Y usted qué hará? ¿Qué vamos a hacer cuando nos pregunte, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Lo vas a negar o vas a permanecer firme en la fe? ¿Vas a decir, sí, gloria a Dios, yo soy un hijo de Él? ¿O le vas a negar? ¿Vas a soportar los dolores? ¿La aflicción? ¿O seremos cobardes y lo negaremos? Porque Él a ti no te negó. Él a mí tampoco me negó. Y le dijo al Padre, yo morí por Él. Él me aceptó. Él es mi hijo. Así que tú nos instan a poder ver lo que está pasando. A no ser neófitos, a no ser ignorantes en el tema. A mirar, deben a ver las noticias. ¿Qué está ocurriendo? Pero por sobre todo nos insta a leer la palabra del Señor. Y compararla con los actos actualmente, con los hechos que están ocurriendo. En todo el mundo los cristianos están experimentando gran tribulación. Los llamados cristianos se apartarán de la verdadera fe. Van a apostatar. Y luego traicionarán a los creyentes. Muchos falsos profetas guiarán a la gente por el mal camino. La anarquía generalizada traerá tristeza a nuestra alma.
Por la gracia de Dios, muchos cristianos van a perdurar hasta el fin del tiempo y serán físicamente salvados. Esto es el arrebatamiento. Ellos van a ser raptados, arrebatados al cielo. Ellos no van a sufrir estos males. Yo deseo con mi corazón y todo mi ser que usted y yo no pasemos por esta gran tribulación. Antes que ocurra, usted y yo deseo que seamos arrebatados por el Señor y nos lleve al cielo. Y no suframos estos males. El Evangelio será predicado a todas las naciones. Y cuando esto ocurra, será el fin. Hay lugares que aún no ha sido predicado el Evangelio. Hay lugares donde todavía no conocen de Jesús, no han oído de este maravilloso Salvador que nos ama y entregó su vida por Él. Por ti, por mí, por aquella persona que vive sin conocerle. Jesús entonces describe lo que afectará a los judíos en Israel durante este periodo, esta segunda mitad de la semana 70, profetizada en Daniel. Daniel nos habla de la abominación de la desolación, que es cuando el anticristo, sí, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo está por aparecer. No sé cuándo, yo no sé la fecha. Pero dice la Escritura que Él se va a levantar. Y a todo lo que hable de Dios, Él se va a oponer. Ya escuchamos en el Congreso que ya quieren eliminar, que digan, se abre la sesión en el nombre de Dios. Ya está haciendo por ahí influenciar a la gente para que dejemos a Dios de lado. Y va a ser esta persona objeto de culto. Y va a querer que lo consideren como un Dios. Y se va a sentar en el templo de Dios. Y va a decir, yo soy Dios. Venérenme a mí. Y cualquiera que no me venere va a ser torturado y muerto. Entonces hay una gran tribulación dirigida por el anticristo contra los judíos. Y luego contra los cristianos de todo el mundo. Apocalipsis 12:17 también habla de esto del dragón, que es el diablo. Se enfureció contra la mujer, contra los judíos, y se fue a hacer la guerra con el resto de sus hijos. O sea, con usted y conmigo, contra los cristianos, con los que aceptamos al Señor en nuestros corazones, que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús, a todos aquellos que toman a Jesús como su Salvador, como su Señor y Señor, que nos abrazamos a Él. Satanás, el anticristo, el dragón, el diablo, va a querer destruir a todos los que creen en Jesús y a todo lo que Jesús significa para la humanidad. Sin embargo, hay algunas muy buenas noticias en el versículo 29 al 31, porque esta tribulación que afecta tanto a los judíos como a los cristianos se cortará. Amén. Gloria a Dios por ello. Versículo 29 en adelante sigue, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén, gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Viene por su iglesia, viene por sus hijos, viene por su pueblo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Estos signos celestiales marcarán el fin de esta tribulación y esta era malvada. Entonces, en el momento perfecto, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aparecerá repentina y maravillosamente en los cielos, por encima de nosotros, con poder y con gloria.
Amén. Como relámpago viene del este y destella hacia el oeste. Así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo y con poder y con gran gloria. Cristo entonces reunirá a todos los hijos de Dios para sí, los que ya han muerto y están ahora en el cielo, y los que aún viven en la tierra. Él enviará sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a los escogidos, a los salvados, a los que aceptaron al Señor en su corazón, desde los cuatro vientos, norte, sur, este, oeste, de arriba a abajo, de un extremo al otro, y los va a llamar, y estos se van a reunir. Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 17 dice así: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos siempre con Él. Usted aceptó al Señor, usted entregó su vida al Señor y murió, no se preocupe, Él lo va a hacer vivir, le va a dar nueva vida, va a revivir y va a recibir al Señor. Y los que están vivos seremos transformados e iremos a la presencia del Señor y habitaremos por siempre con Él. Esa es la promesa que está en la Escritura, y usted y yo tenemos que creerla y aceptarla. Pero no podemos ser mezquinos. Nos cinta en Mateo también a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura, para que esta gran promesa también sea para el resto. Disculpen mis lágrimas, pero es glorioso, es majestuoso lo que el Señor hizo y va a hacer por ti y por mí. Jesús entonces nos dice sobre el momento de su venida, versículos del 32 al 36. Él dice: cuando veas estas cosas, hablando de este capítulo, entonces usted sabrá que su regreso, el rapto y la redención están cerca. Esto es, podemos y debemos saber el momento general de su venida, pero no vamos a conocer el tiempo específico. Podemos decir: ya está por venir. Jesús continúa diciendo: pero de este día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni los arcángeles, nadie, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay iglesias que han dicho: en tal fecha vendrá, en tal año será, tal día, tal mes, tal... Y han puesto su fe en eso y han proclamado los cuatro vientos y nunca ha ocurrido. Y después se han llenado de excusas: no, pasó del lugar santo al santísimo, no, fue un simple error de predicción. Nadie sabe la fecha. Tenemos que ser como las vírgenes. Tenemos que estar apercibidos, preparados. Tenemos que estar en constante comunión con el Señor. Tenemos que entregar nuestras vidas diariamente a Él y pedir perdón por nuestros pecados. Que Él nos sea limpiando día a día, minuto a minuto, por cada falta. No me diga que no ha pecado. Porque el solo hecho de no hablarle a la persona que pasó por el lado suyo ya es pecado. Porque Él nos mandó a hablarle a toda criatura. Toda, no a que nos simpatiza. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿saben qué? Él nos insta mientras tanto. Él viene, nos insta a lo siguiente. Dice: no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Me va a decir: ¿es que no nos estamos congregando? Sí, en la mañana sí. ¿Y usted viene? ¿Vamos siempre?
y en los cultos de la tarde. Doy gracias al Señor porque existen estos medios tecnológicos, estos medios que nos permiten poder juntarnos. Es una iglesia virtual, es una iglesia del aire, en un templo así. Es nuestra obligación, porque así nos manda el Señor, a juntarnos con los que piensan como nosotros, a los que somos hijos de Dios. Sigamos. Jesús también quiere que seamos de los incrédulos. Versículo 37 en adelante. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será arrebatado y el otro quedará. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Esto es tan triste y sobrio, porque para los incrédulos la vida de la tierra durante estos días será completamente indiferente a lo que se estará llevando a cabo. Ellos no van a entender, creen que murió la gente, desapareció y fue nomás, pero no saben lo terrible que viene. La venida del Hijo del Hombre será igual que los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Se burlaban de los cristianos, diciendo dónde está la promesa de su venida. Serán ignorantes del hecho de que el juez está de pie justo en la puerta y de que ha llegado el gran día de ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? En Apocalipsis dice eso, 6, del 2 al 17, en la venida de Cristo, uno será llevado, los cristianos, los creyentes, los que van en su corazón, y el otro será dejado, los que no quisieron aceptar así en sus corazones. Hoy actualmente se están creando las leyes para poder entregarse en matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres, diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Viven en fiesta, viven en comida, bebiendo hasta decir basta, hasta quedar botados. Jesús tiene algunas palabras finales para los cristianos, del versículo 42 al 51. Está en alerta, dice, también deben estar listos. ¿Quién es el esclavo fiel y sensible? Su instrucción para nosotros es bien clara. Estar trabajando y esperando a Cristo, y de cómo os convertéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Hermanos, sé que nos preocupa la segunda venida del Señor, pero insisto, tenemos que estar atentos, apercibidos como las 10 vírgenes, meditando en todo momento sobre las palabras del Señor. Que no nos falte el aceite, que no nos falte la unción día a día, que el Espíritu Santo siempre redarguya nuestros corazones. Conversé una vez sobre el sentimiento de culpa. Si usted no siente que ha pecado, es porque aún no le ha amanecido. Y yo le invito a que podamos estar atentos a esta señal. El tiempo está por cumplirse. Pronto viene nuestro Salvador a buscarte y a buscarnos para ir a contemplar y a gozar de su gloria, de su amor, de su presencia infinita. Mateo 24 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Que el amor de Dios, nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el del Espíritu Santo sea siempre con nosotros. Oramos, buen Dios y Padre eterno, te agradecemos por tu gran amor hacia nosotros, por dejarnos en tu palabra lo que va a ocurrir al final. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poder dilucidar qué tenemos que hacer. Y lo que hay que hacer es estar atentos
apercibido, en constante comunión contigo. Llena nuestros corazones de amor. Danos sabiduría para discernir las cosas buenas de las malas. Da una nueva oportunidad a aquellos que no te han recibido y que no quieren entregar su vida a ti. Padre eterno, gracias por tu amor inefable. Agradecemos todo y pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Nos vemos pronto. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gracia.